Cordial saludo a todos los compañeros de la institución educativa rural El Guineo. Espero que todos se encuentren bien. Voy a tratar de explicar un poco lo de las faltas disciplinarias del manual de convivencia. A raíz pues, de algunas dudas de algunos compañeros que me han estado escribiendo sobre que tienen dificultades para comprender o que no encuentran especificadas las faltas disciplinarias en el manual. Entonces, tratar pues como hacerle un recorderis, esto ya lo hemos venido trabajando en la institución en varios momentos, en algunas reuniones generales. También se ha venido trabajando pues como en ciertos salones de clase sobre el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. El Sistema Nacional de Convivencia Escolar está rigiendo a partir del 2013, pero uno sabe pues que este proceso digamos, de apersonarse o de comprender completamente cómo se debe manejar la situación de convivencia en las instituciones educativas, pues requiere de mucho tiempo. De manera pues que paulatinamente pues los docentes y toda la comunidad pues encargada de los procesos educativos vaya entendiendo y comprendiendo y asimilando el nuevo régimen de convivencia, ¿cierto? Entonces, a partir del 2013, ya ustedes saben, hemos estado hablando de comités de convivencia, de situaciones de convivencia, situaciones tipo 1, 2 y 3, de ley 1620 y todo eso, ¿cierto? Cada una de nuestras instituciones y en las experiencias anteriores que hemos tenido en la educación hemos escuchado de eso. Y aquí en la institución educativa del Guineo hemos trabajado varias veces este tema, ¿cierto? Les he explicado sobre cada una de las situaciones de convivencia, situaciones tipo 1, 2 y 3, que hay que, digamos, diferenciarlas de las faltas tipo 1, 2 y 3 o faltas leves, graves y gravísimas que existían antes. Ya eso ya no es así, ¿cierto? A partir de 2013, la Corte Constitucional, desde que empezó a regir la ley 1620, ha venido instando a las instituciones educativas a que eliminemos tanto de los manuales de convivencia como del lenguaje y de las costumbres para el tratamiento de la convivencia escolar el tema de faltas disciplinarias y sobre todo de faltas leves, graves y gravísimas. Y que hablemos de situaciones. Entonces, a veces en algunas instituciones educativas, y sé que en el momento pues, en el que apareció la ley, nosotros creíamos que era que teníamos que coger las situaciones tipo 1, 2 y 3 y adaptarlas a las faltas leves, graves y gravísimas, y entonces convertirlas en faltas 1, 2 y 3. Y no es así. El sistema está organizado para tratar las situaciones de convivencia y no las situaciones disciplinarias, que eso también hay que tenerlo claro. ¿Listo? Entonces acá se habla solo de las faltas de convivencia y que ya no son faltas sino situaciones. Esas otras faltas disciplinarias luego vamos a ir explicándole. Ya yo les he explicado que nuestro manual debe tener todo el tema de tratamiento de situaciones de convivencia y el tema de faltas disciplinarias, que son dos cosas diferentes, pero que a veces podría ser una misma cosa, eh, en dos regímenes diferentes, ¿cierto? Bueno, más adelante trataré pues como de explicarle eso de las faltas disciplinarias. Las faltas de convivencia, perdón, las situaciones de convivencia entonces, todas están reguladas por la ley 1620 y el decreto reglamentario 1965. ¿Qué dice eso? Bueno, dice que a partir de esta normatividad, entonces, debemos tratar las situaciones o todo lo que tenga que ver con convivencia con estos criterios. Eh, situaciones tipo 1, situaciones tipo 2 y situaciones tipo 3. Y que cuando se presenten estas situaciones, por ejemplo, la tipo 1, las vamos a intervenir de esta manera. Aquí ya está explicado, ¿cierto? Entonces, cuando se presenten las tipo 2, las vamos a intervenir de esta manera. Y cuando se presenten las tipo 3, las vamos a intervenir de esta manera. No podemos salirnos de ese guión. ¿Listo? Bueno, ya luego hay que explicar por qué.
¿Por qué? Les adelanto. Ya la convivencia escolar no es una cosa que se maneja en cada colegio de la misma forma, sino que existe algo que se llama Sistema Nacional de Convivencia Escolar y están involucradas estas entidades que están aquí, la Policía Nacional, el ICBF, hay un sistema nacional que se llama Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, que se maneja desde la propia Presidencia de la República. Eh, hay otros comités que tratan la convivencia escolar, como el Comité Municipal Distrital o Departamental y el Comité Nacional. Ese es como la orden, como una especie de pirámide, donde está arriba el Sistema Nacional, luego el Comité Nacional de Convivencia Escolar, luego los comités municipales y luego el comité de cada uno de los colegios. Es como una pirámide. Bueno, entonces concentrémonos aquí hoy en lo que dice la definición de lo que son las situaciones y de cómo se intervienen y quién las interviene en nuestra institución. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a partir de las situaciones tipo 1. ¿Qué son las situaciones y cómo se diferencian de las faltas o de las conductas? O sea, por ejemplo, cuando yo digo una situación tipo 1, no es lo mismo que decir una falta tipo 1 o decir una falta leve, porque ahí a veces donde nos estamos enredando. Hay faltas o hay situaciones tipo 1 que si uno las pudiese mirar, por ejemplo, con el manual de convivencia viejo de antes de la ley 1620, pudiesen ser faltas graves, porque antes dependía, digamos, de los valores de la institución y de lo que la institución iba a considerar que estaba mal o estaba bien. Pero resulta que ahora nos mandaron una norma que ya viene especificado de qué es lo que hay que hacer y ya qué es lo que tenemos que apuntar, ¿cierto? Bueno, entonces, mire que las situaciones no es solamente una conducta o un conjunto de conductas de aquella persona que cometió la infracción, sino que las situaciones involucran tanto y exigen la intervención tanto de a las personas a las que cometió la infracción como a las personas que fueron víctimas de la infracción y las personas que estaban alrededor de esa infracción. Y no solamente las personas, sino digamos todo el ambiente en donde se desarrolla esa infracción. A eso es lo que se le llama situación. Entonces están las situaciones tipo 1, la tipo 2 que ya luego les voy a especificar claramente cuál es una y cuál es otra, y la tipo 3. La tipo 1. La tipo 1, el sistema dice no es necesario que la intervenga el rector, el coordinador, el comité de convivencia o la Policía Nacional, sino que la situación tipo 1 es una situación que no ha escalado a un punto tan grave no la pueda intervenir. Por ejemplo, la persona que está a cargo del grupo, el docente, en la clase, porque estas situaciones se pueden presentar tanto en la clase como en descanso, en cualquier momento, e inclusive hasta fuera de la institución educativa. Pero la puede intervenir un solo docente o el encargado de la actividad que se está llevando a cabo con el estudiante en ese momento. Entonces, ¿a qué se le llama situaciones tipo 1? Pues aquí habla de conflictos manejados inadecuadamente. Y hay que tratar de entender completamente la frase. O sea, que las situaciones tipo 1 no son los conflictos. A veces vamos a entrar a decir, bueno, los conflictos son las situaciones, los delitos son los conflictos son los tipo 1, los delitos son los tipo 3 y los delitos menos graves son los tipo 4 o las agresiones son los tipo 2. No, sino que hay que leer la frase completa. Aquí dice que son conflictos manejados inadecuadamente. Entonces, por ejemplo, todas las sociedades o los grupos humanos tienen conflictos. ¿Qué es un conflicto? Es una situación, digámoslo así para resumirlo, en donde los intereses de una persona están en contraposición con los intereses de otra.
o lo que una persona quiere o piensa contradice lo que la otra quiere o piensa. Eso es un conflicto. O sea que, por ejemplo, cuando hay dos candidatos, digámoslo así, a la presidencia o a la alcaldía en un debate, a eso se le llama conflicto. Es un conflicto, porque los dos quieren, digamos, el mismo puesto, pero solo puede ganar uno, ¿cierto? Entonces se intenta que ese conflicto se maneje adecuadamente, entonces se inventan unas reglas y unos procedimientos como las votaciones y los debates. Eso es un conflicto manejado adecuadamente. Entonces, los estudiantes dentro del salón de clase, obvio, por estar reunidos en un mismo ambiente compartiendo lo mismo, van a tener conflicto. Cuando el conflicto se maneja adecuadamente no hay ningún problema y no se presenta ninguna situación, ni situación tipo uno ni 2 ni nada. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo como docente tengo que intervenir? Los conflictos que se manejan inadecuadamente, que aquellos estudiantes no son capaces de manejar de forma adecuada. ¿Y cómo que inadecuadamente? O sea, cuando no se utilizan las reglas básicas de la convivencia, eh, sino que se violan los derechos de alguna de las dos partes. Por ejemplo, uno pudiese resolver un conflicto violando los derechos de alguna de las dos partes y el conflicto se soluciona. Pero entonces una de las dos partes queda insatisfecha. Ahí el conflicto está manejado inadecuadamente. Siempre yo les he colocado el ejemplo de la silla que quieren los dos estudiantes. Digamos que un estudiante llega eh, al salón de clase, digamos que esta vez llegó tarde y encuentra que otro está sentado en la silla donde él generalmente se sienta. Entonces, si ese estudiante le dice al que ya está sentado que ahí es donde él se sienta, siempre que le dé su silla, y el que está sentado dice que ahí lo sentó el profesor y que no se va a parar, ya ahí hay un conflicto. Todavía no se sabe cómo se va a manejar, pero hay un conflicto. Entonces, depende de cómo lo resuelva. Si, por ejemplo, en una conversación el que está sentado, en una negociación, logra pararse e ir y buscar otra silla, o el que está parado logra entender que ya ahí no se puede sentar y que debe buscar otra silla y el problema no pasó a mayores, eso es un conflicto que se manejó adecuadamente. Se maneja inadecuadamente cuando alguno de los dos estudiantes, cuando los dos estudiantes forcejean por la silla, interrumpiendo ya toda la clase y generando ya inconformidad e incomodidad con los demás, ahí se está manejando inadecuadamente. O cuando aquel que tiene más fuerza intimida al otro y logra pues ganarle. En ese caso es un conflicto manejado inadecuadamente. ¿Cuál es entonces la función del profesor, de la persona que está a cargo del grupo en ese momento? Es mediar para que ese conflicto que se manejó adecuadamente vuelva otra vez a su forma adecuada, digámoslo así. Entonces es mediar con algunos procedimientos para que los dos estudiantes o las dos personas logren ponerse de acuerdo y negociar y solucionar el problema. Entonces no es que el profesor entonces va a insultar a alguno y va a sentar al uno en un lado y al otro al otro lado, porque ahí entonces no hubo una mediación, ni, y si la hubo no fue pedagógica, sino que hubo una imposición del profesor. Entonces, yo siempre lo he dicho, bueno, cuando no haya otra opción, trate pues de hacerlo por imposición, pero la idea de la 1620 es hacerlo de manera pedagógica y no es una intervención, sino una mediación de mediar de manera pedagógica. O sea que a través de preguntas y a través de cuestionamientos lograr que las personas logren reflexionar sobre la dificultad que tiene, entender cuál es la dificultad y fijar formas de solución ellos mismos. Cuando eso no se puede hacer, entonces tiene que hacerlo el profesor o tiene que irlo conduciendo. Pero la idea precisamente es que el profesor pueda mediarlo, pueda organizar que las personas
fijen las formas de solución, y si no, pues, hacerlo él, pero entonces de manera imparcial, equitativa y justa. Y establecer acciones en caso de que se hayan presentado, por ejemplo, en situaciones mucho más graves, acciones de reparación de esos daños, restablecimiento de derechos y reconciliación. Establecer compromisos y hacer seguimiento de eso. Siempre hay que preguntar sobre aquella situación que se presentó, cómo va, dependiendo pues de la gravedad de la situación. Entonces, estos son los pasos y la idea es no saltarse ningún paso de esto y aplicar todos los tres pasos. ¿Listo? Porque a veces pues hacemos solamente un paso y no hacemos los otros. A veces no hacemos seguimiento y creemos que el problema se solucionó, pero resulta que más adelante lo encuentra uno peleando en el patio y resulta que es por lo mismo. Entonces, ese es, digamos, la situación tipo 1. ¿Cuáles son las situaciones tipo 2? Entonces, dice la 1620 que las situaciones tipo 2 son las situaciones de agresión escolar. Entonces, vea que hay una coma, situaciones de agresión escolar. ¿Qué es agresión? O ¿Qué es agresión? Bueno, toda situación en donde se intenta dañar a la otra persona o a otro, bien sea de manera física, emocional y psicológica, biopsicológica. Y se convierte en escolar cuando se presenta dentro del ámbito escolar, o sea, dentro del ambiente escolar o por la condición de ser escolares. ¿Listo? Entonces son las situaciones de agresión escolar, también las situaciones de acoso escolar o bullying y las situaciones de ciberacoso. Vea que son tres situaciones que están dentro de la tipo 2. Situaciones de agresión escolar, o sea, toda la situación, desde insultar a un estudiante o de prohibirle que se relacione con los demás, o de hacerlo sentir mal, hasta golpearlo. Esas son situaciones de agresión. Y son escolar cuando se presentan en el ámbito escolar o por el hecho de ser escolares. Y otra situación que tipo 2 son el acoso escolar, que es otra cosa, es lo que nosotros llamamos bullying, que ahorita especifica acá cómo es, y el ciberacoso, pero tiene unas condiciones que ya le voy a explicar. Aquí tiene la condición. Estas situaciones son solo tipo 2 cuando no revisten la característica de la comisión de un delito. Porque yo puedo, por ejemplo, generar una situación de acoso escolar que sea un delito. Por ejemplo, chuzar a alguien con una navaja. Eso ya sería una situación de agresión escolar, pero al mismo tiempo es un delito que se llama lesiones personales o intento de homicidio, dependiendo pues en dónde sea la agresión y cómo lo mire el fiscal. Pero entonces en ese caso ya pasaría a esa tipo 3. Pero cuando no revisten la característica de la comisión de un delito, o sea, cuando la situación no es tan grave como para uno pensar que es un delito, y que cumplan cualquiera de las siguientes características aquí. Voy a hacer un paréntesis aquí a explicar que alguien me dijo una vez que no nos fijáramos cuando yo estaba hablando de la normatividad, yo hablé del Código Penal, que dentro de los manuales de convivencia no se debe hacer mucha referencia al Código Penal y resulta que sí. ¿Por qué? Sobre todo en un apartado que ahorita les voy a explicar cuál es el apartado. Para yo poder saber si una situación es un delito o no es un delito, debo tener claridad de las normas del Código Penal para poder para poder entender y poder clasificar la situación y que no vaya a pecar yo por omisión o por, digamos, extralimitación. Entonces, es importante conocer el Código Penal, la Ley 550, y ya les voy a decir qué apartado, no necesariamente toda la ley, pero sí un pedacito. Entonces, esas situaciones. Y ojo, que esto involucra tanto a estudiantes como a profesores o a personal que trabaja con los estudiantes, porque a veces creemos que una situación de agresión escolar son las situaciones entre los estudiantes mismos, pero se puede generar, por ejemplo, una situación de agresión escolar cuando el profesor, no sé, golpea a un estudiante o insulta a un estudiante. Son situaciones de agresión escolar porque es en la condición de escolar, o sea, en la condición de estudiante, que ese estudiante o esa persona está recibiendo la agresión. Y es ahí donde se convierte en escolar.
Listo. Entonces, cualquier agresión de un profesor por ser profesor contra un estudiante por ser estudiante es una agresión escolar y se le aplica, en ese caso, la norma, la ley 1620. Y cuando es un adulto contra un menor, ya sabemos que una agresión escolar de un adulto contra un menor no es tipo 2 sino que se convierte inmediatamente en tipo 3 cualquier adulto. Por eso también hay que tratar de hablar sobre aquellos estudiantes que son adultos, que tienen 18 años, porque cualquier adulto que agrede a un menor ya no es una situación de convivencia tipo 2 o uno sino tipo 3 automáticamente. Y eso incluye también a los profesores. El profesor que agrede a un estudiante es un adulto agrediendo a un estudiante, por lo tanto es una situación tipo 3. Entonces, tener claridad de eso. Bueno, entonces la tipo 2. Entonces son cualquier agresión o cualquier situación que sea bullying o cualquier situación que sea ciberacoso. El ciberacoso es cualquier burla, mención, amenaza que hace sentir mal a una persona, a un niño, y que se hace a través de las redes sociales o a través del internet. ¿Ya? Entonces cualquier red social, correo electrónico, página web donde monte algo que haga sentir mal a una persona, que agreda, que la intimida, que le haga sentir miedo, una emoción negativa, ya es ciberacoso. Entonces, con una sola vez que se publique, porque pasaba mucho, por ejemplo, en mi colegio, donde yo estaba, que me decían, es que yo lo puse en los estados y al ratico se borró. Ya con esa sola vez, así se haya borrado del estado, y por el hecho de que también no sabemos si alguien lo copió o no lo copió, ya se convierte en una situación de ciberacoso. Que se presente de manera repetitiva o sistemática. Cuando una situación de agresión se presenta de manera repetitiva y sistemática, se convierte en ciberbullying, perdón, en bullying, o sea, acoso. Pero vea que no necesariamente tiene que ser repetida y sistemática para ser tipo 2. También cuando causan daños al cuerpo, a la salud física. Por ejemplo, cuando yo le pego, no sé, un puño a un estudiante y es un daño al cuerpo, así no quede morado. Mental, cuando yo lo hago sentir mal y eso golpea automáticamente o directamente en sus emociones, ya es mental. Y que no genere incapacidad alguna, porque cuando una situación de esta genera incapacidad, ya no es tipo 2 sino que es tipo 3 para cualquiera de los involucrados. Listo, entonces ahí ya es una situación tipo 2. ¿Cómo se interviene en esas situaciones tipo 2? Bueno, entonces ya es una situación que hay que hacer estos pasos. Entonces ya corresponde, por lo que ahora vemos inmediatamente a quién corresponde. Vea que aquí no dice, acá no dice que remita el caso ni nada de eso. Aquí dice medie de manera pedagógica. ¿Quién? El que está ahí. Tampoco es, por ejemplo, entonces que digamos que la situación se presentó en el patio y como es tipo uno, porque a veces entonces creemos que la tipo uno la interviene el profesor, la tipo 2 el coordinador o el comité de convivencia y la tipo 3 el rector y el comité de convivencia. No, no. Dice la situación tipo uno entonces se presenta y no se requiere, digamos, involucrar a otras personas, sino que aquel que vio, que está encargado de esa actividad o que vio, o sea, docente adulto, recuerden, ley 1098 obliga a cualquier adulto que esté cerca, en donde se vea la violación de un derecho de un niño, tiene que intervenir. Entonces, aquel que vio, entonces el coordinador vio que es una situación tipo uno, entonces el coordinador le dice al profesor, director del grupo, o profesor, intervéngala porque es tipo uno, no me corresponde a mí. No, es la persona que vio la situación en ese momento, la media. Entonces, todos debemos saber cuándo es una situación y qué tipo de situación. Si es tipo uno, entonces hay que mediarla bajo estos pasos. Cuando es tipo 2, hay que mediarla entonces bajo estos pasos que vamos a leer, ¿cierto? Se debe hacer en el orden en el que está cada uno. O sea, no puedo hacer primero el 3 luego el 2 y luego el uno. No, en el orden en el que está. Entonces, por ejemplo, acá dice el tipo 2. Lo primero que hay que hacer, dice, es brindar atención inmediata a la salud física y mental de los afectados. Entonces, lo primero que yo debo saber es verificar si de esa situación tipo 2 en donde, no sé, el estudiante fue agredido, o me di cuenta que le estaban haciendo ciberbullying o que le estaban haciendo bullying,
Entonces debo saber cómo está esa persona que fue afectada, ya que primero debo atender a esa persona. Luego, entonces cuando verifico que no es ni uno ni tres, sino que es dos, entonces sigo al paso dos. Bueno, ahí verifico y remito la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran medidas de restablecimiento de derecho. Entonces ahí, coordinador, rector o cualquiera que haga esas veces, ¿cierto? Entonces ahí se remite. Adoptar las medidas de protección para los involucrados para evitar posibles acciones en su contra. El tercer paso es verificar si alguna de las personas involucradas está en peligro, tanto el agresor como el agredido. Verificar o cualquier otra persona, testigo, no sé, si está en peligro de que de pronto le pueda pasar algo malo por esa situación. Entonces debo protegerlos a todos tres, testigos o personas que están alrededor de la situación, agresor y agredido. Mire que después de eso, entonces que informo de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. No lo hagan al revés porque a veces se generan problemas. No pongan llamar primero al padre de familia y luego entonces mirar a ver cómo vamos a proteger a los niños que están acá. No. Entonces mire que en estas medidas de protección yo siempre debo evitar que el adulto que no tiene nada que ver con el niño, que es contrario al niño, se entreviste porque ya ahí corre peligro esa persona. Con el mero hecho que le diga algo, ya corre un peligro de intimidación. Y entonces una situación en donde el victimario era víctima puede terminar siendo victimario, puede terminar convirtiéndose en víctima porque el padre de familia, hermano del afectado vino y amenazó al victimario y ya entonces nos voltea o nos enreda el caso y nos vuelve el caso más grave todavía. Entonces por eso estas medidas de protección son importantísimas y aplicarlas antes de traer a los padres acudientes y madres de los afectados. Luego que yo llame a ellos, entonces voy a generar los espacios para poner y precisar lo acontecido. Esto no hay que hacerlo el mismo día que se presente la situación, porque entonces en este caso a veces usted no daría clase. Usted debe ir mirando hasta dónde puede dejar el caso, ¿ya? Entonces, pero sí hay que aplicar todos los pasos y en el orden que está. Entonces ya luego se debe informar de manera inmediata, de forma, luego se generan los espacios para exponer y precisar lo acontecido, o sea, tratar de explicar qué fue lo de que todo el mundo explique y entender qué fue lo que pasó para poder determinar las acciones restaurativas y hacer la reparación de los daños causados y el restablecimiento de derechos y la reconciliación. Si yo no entiendo qué fue lo que pasó, porque a veces muchos problemas se desencadenan en una situación en el colegio, pero eso tiene una raíz y usted empieza a tirar y tiene una raíz larguísima de problemas que pues, se presentaron en años anteriores o de situaciones de personas que no están involucradas en ese momento en el que se presentó el conflicto. Entonces resulta que es que el otro fulanito que no vino a clase o el otro fue el que inició. Por eso hay que entender primero y darle la oportunidad tanto a victimarios como víctimas y testigos de exponer la situación sin que eso se vuelva un tema de amarillismo o un tema de chisme. Controlar bien toda la situación y evitar precisamente que alguien exagere la situación o que esto se vuelva un chisme a veces incontrolable. Pero sí hay que generar esos espacios hasta el punto en el que la persona que está interviniendo pueda comprender qué es lo que pasó. Luego hay que determinar las acciones restaurativas, ¿cierto? Lo que yo decía, y llegar al punto de restablecimiento de derechos y reconciliación. Porque a veces entonces decimos, no, es que dicen ellos, las partes involucradas, que él no se meta conmigo, que yo no me meto con él. Pero eso no es un tema ya, un tema de reconciliación. Entonces se debe llegar hasta ese punto tal de que no necesariamente terminen siendo amigos, pero sí al punto de que puedan como compañeros del mismo colegio, mismo salón de clase o lo que sea, seguir trabajando en lo que les corresponda sin generar mayores complicaciones. Mire que después de todos esos 6 pasos es que se informa al comité de convivencia escolar y el comité de convivencia escolar hace un análisis de cómo se llevó a cabo esa situación,
hará sus recomendaciones y hará seguimiento de esas soluciones que se dieron aquí en el punto 6. ¿Listo? Esas son las situaciones tipo 2. Ahora, las situaciones tipo 3. Volvamos otra vez a leer con detenimiento para poderlas entender. Las situaciones tipo 3 son todas aquellas que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, la integridad y la formación física. Aquí es donde yo les decía, en el Código Penal, en la ley 550, creo que es la 550, dice, hay un título o un capítulo que se llama Delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual. Esos que están allá numerados en el Código Penal son los que tenemos que verificar que no se estén presentando aquí en el colegio, porque cuando se están presentando, entonces el colegio debe intervenir, ¿ya? Bien sea por actores fuera de la institución, dentro de la institución, estudiantes, padres de familia o lo que sea. Entonces mire que no son conductas o falta que el estudiante comete, sino que muchas veces nuestros estudiantes están involucrados en situaciones tipo 3 porque son víctimas de esa situación, digamos que tienen un problema con respecto al tema de la formación sexual dentro de su casa, por estar siendo víctimas de abuso sexual o lo que sea, ¿cierto? O porque son víctimas de maltrato infantil, o porque alguien de la calle los amenaza o los acosa cuando van para el colegio. Esas son situaciones tipo 3 y mire que nos corresponde a nosotros intervenir. Que a veces decimos eso le está pasando al estudiante, es allá afuera, eso no tiene nada que ver con el colegio, no es así. Listo. Obvio que nuestro colegio tiene una condición especial por la situación, digamos que la situación georreferencial donde estamos, el orden público que se maneja en esa situación, en ese espacio específico y que debemos tener cuidado. Y acá les estoy explicando, digamos, cómo es el ideal, pero que a veces estos ideales hay que tratar pues como de manejarlos de manera diferencial dependiendo de donde estemos y del orden público y de la manera como se maneje, tratando de evitar que una situación de esta se vuelva algo más insostenible o un problema mucho más grave. ¿Listo? Pero que estos son, digamos, lo ideal de cómo se maneja. Ya en el colegio, pues trataremos de ir haciendo el análisis específico de cada una de las situaciones, de cada uno de los ambientes o las comunidades donde estamos para poder hacer la intervención acorde a la situación de orden público de cada una de esas comunidades. Pero entonces vea qué son esas situaciones. Y aquí quiero que veamos que el sistema nacional no solamente entonces nos vigila a nosotros, perdón, a los estudiantes, sino a todos nosotros, incluyendo profesores. Entonces, cuando una situación se convierte en un presunto delito, en un presunto delito contra la libertad, contra la integridad, contra la formación sexual de alguna de los estudiantes, entonces es una situación tipo 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son situaciones constitutivas de delitos contra la libertad? Ya usted sabe, cualquier situación que le restrinja la movilidad, la libre movilidad o la libre toma de decisión de una persona, teniendo en cuenta su edad y teniendo en cuenta que también obviamente están sometidos a las normas de su casa. Pero entonces es allí donde se convierte en una situación tipo 3. ¿Sí? No es que mi mamá no me deja salir para la calle, entonces está restringiendo mi libertad, ¿no? Obviamente son aquellos que dentro del Código Penal están numerados como delitos contra la libertad. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira el capítulo o título del Código Penal dice delitos contra la libertad, integridad y formación sexual y viene y especifica delitos contra la libertad son estos, contra la integridad estos, contra la formación sexual estos y dice cuánto de pena de cárcel máximo, mínimo, no sé. Bien, ¿cierto? Pero entonces es cuando se presentan esas situaciones que entonces nosotros debemos saber y clasificarlas en tipo 3. Entonces, ya saben, aquí como profesores tenemos que tener mucho cuidado también, eh,
por ejemplo, a veces se presenta, una vez se presentó en un colegio donde yo trabajaba, que el coordinador encerró a unos estudiantes con llave en un salón de clase, o sea, todos los estudiantes que estaban portando mal los fue recogiendo y los fue metiendo allá a un salón que estaba solo y los metió con llave. Eso, eh, cualquier abogado leguleyo, por decirlo así, puede a uno acusarlo de un secuestro, o sea que es un delito contra la libertad. O sea que no estamos salvos nosotros como profesores dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, por eso debemos conocerlo con claridad, saber cómo se maneja para nosotros evitar caer también en situaciones eh, con respecto a temas de convivencia escolar. Delito contra la integridad. Cuando yo pongo en peligro o cuando un estudiante es puesto en peligro por alguna otra persona, otro estudiante o cualquier otra persona, ¿cierto? Y contra la formación sexual, entonces son todos los delitos que tienen que ver de tipo sexual, como el abuso sexual, la violación, el acoso sexual, todas esas situaciones son delitos. Por ejemplo, el acoso sexual acá en situaciones de agresión escolar es muy raro que esté. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, me tocó la nalga, dice la niña, por debajo de la falda. Eso es, según el Código Penal, un delito. Entonces, es un delito contra la formación sexual. Mire que es una situación tipo 3. Algo que pudiese uno creer que es por acá tipo 1. ¿Sí vio? Entonces, por eso no podemos clasificar las situaciones en falta tipo 1, tipo 2, tipo 3 o leve, graves y gravísima, porque eso es un entramado que hay que entrar a analizar con mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, esa situación, pues, ¿no? Eso, a veces, por ejemplo, en el campo se cree que es algo sencillo, inclusive acá habían estudiantes, por ejemplo, que una vez me decían que las niñas les tocaban las nalgas a los hombres. Los hombres dejaban eso quieto porque consideran que eso no era grave y resulta que eso es un delito contra la formación sexual. Cuando empecé yo a darles estas capacitaciones a los estudiantes, ellos se dieron cuenta que era algo grave. Comenzaron ellos mismos a mencionar y hacer preguntas frente a esa situación y nosotros a tratar pues como de responder cómo se podían solucionar esa situación y lograron ellos entender que a veces situaciones que a veces son vistas, por ejemplo, como no muy graves dentro de una cultura o dentro del comportamiento cultural, pues resulta que pudiesen convertirse fácilmente en un delito y involucrar fácilmente a una persona o a cualquier persona en un problema grave. Por ejemplo, esas palabras, esos abrazos, que a veces que como profesores a veces damos, tal vez nosotros con una intención, pero resulta que el estudiante lo entiende con otra intención, podría meternos en un problema gravísimo. Aquí en situaciones tipo 3 y es a eso a lo que yo me refiero. Traten en la medida de lo posible ser cuidadosos con esa situación, tanto hombres como mujeres, eh, para evitar vernos involucrados en una situación de esta y aparecer por ahí en las noticias como aparecen algunos compañeros de nosotros. Y son a veces por el mal manejo de esta situación, porque entonces cuando uno ya logra entender y logra analizar el caso de muchos profesores que han llegado a la cárcel por esto, resulta que son situaciones que a veces consideramos que no era grave hacerse. ¿Listo? Como que, que la niña se me sentaba en las piernas, o que yo solamente la abrazaba, o que por el teléfono yo le decía tales palabras, por el WhatsApp. Esas cosas pudiesen ser peligrosísimas. He visto compañeros que ustedes inclusive conocen y que no quiero mencionar aquí, que han estado también involucrados en situaciones de estas que son muy graves. Entonces tratar de evitar en la medida de lo posible vernos en esa situación. Por ejemplo, cuando vayamos a comunicarnos con los estudiantes, los padres de familia o con los estudiantes, sobre todo los estudiantes de bachillerato, a través de las redes sociales, evitar palabras que pudiesen ser mal interpretadas, evitar comentarios que pudiesen ser interpretados. Por ejemplo, en la medida de lo posible, yo les desaconsejo totalmente
mandar mensajes con dobles sentidos a los estudiantes, a las estudiantes, porque eso pudiese generar una situación tipo 3 en la que un profesor pudiese estar involucrado. Entonces, bueno, compañero, básicamente eso. Entonces, cuando se presenta la situación tipo 3, creo que no les he explicado. Mire que acá los pasos son diferentes. Por ejemplo, en la tipo 2, a los padres de familia se les llama en el cuarto paso, llamar de manera inmediata a los padres y acudientes. Pero en una situación tipo 3, en el segundo paso, es lo primero, después de brindar atención inmediata a la salud física y mental del afectado, que es lo mismo que en el tipo 2, brindar atención inmediata a la salud física y mental de los afectados. En el tipo 2 se remite la situación al coordinador y de ahí para allá la manejan ellos, ¿cierto? Coordinador, rector o directivo. Y en el tipo, acá se dice administrativo porque recuerda que el Sistema Nacional de Convivencia incluye también a instituciones privadas. Entonces los colegios privados tienen administrativos y directivos. Por ejemplo, a veces el rector no es el mismo que maneja la plata, o sea que tienen rector y representante legal. Entonces es por eso. Acá en los colegios públicos, entonces sería, por ejemplo, a los directivos, al directivo docente. Acá en la tipo 3 mire que se llama al padre de familia después de conocer la situación. Luego se informa a la Policía Nacional la situación porque es un delito. Se suponía que, o se supone que debe ser a la Policía de Infancia y Adolescencia, pero el problema con la Policía de Infancia y Adolescencia, bueno, una vez que a veces la situación no corresponde a la Policía de Infancia y Adolescencia, pero también a veces la Policía de Infancia y Adolescencia, por ejemplo, aquí en Urabá son dos patrulleros que deben patrullar desde San Pedro hasta eh, Dabeiba. Entonces imagínense, ellos mantienen súper ocupados. No sé si han aumentado la cantidad, pero era dos patrulleros en una moto. Eh, entonces la Policía Nacional debemos apoyarnos siempre de los CAI de la policía o de algún amigo de uno que es policía para tratar esa situación. Citar a los integrantes del comité de convivencia y ponerlos en conocimiento del caso. Entonces, mire que es el tercer paso. Después de hacer eso, entonces se hace el tercer paso. Adoptar medidas propias para proteger a la víctima y a quien se le atribuye la agresión, o sea, las medidas de protección tanto para victimario como para víctima y cualquier otra persona que esté involucrada y como resultado de esa situación pudiese estar en riesgo su integridad. Y realizar el reporte al Sistema Unificado de Convivencia Escolar, que es un sistema así como de anotaciones, pero nacional. Se llama SIUSE, uno entra ahí, hay una contraseña, un usuario y una contraseña y ahí reporta el caso. Ahí están anotados todos los colegios de Colombia. Apenas decir chuleando de qué colegio, y asimismo se mueven las autoridades educativas para la intervención de ese caso. Y realizar seguimiento por parte del Comité de Convivencia Escolar o de la autoridad que suma el conocimiento y del Comité Municipal, Distrital y Departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo. O sea que se enteran, aquí en estas situaciones tipo 3 se enteran todos estos tres comités. El comité, nosotros reportamos al municipal o distrital y eso lo reportan al departamental y de ahí al nacional. Mire que cuando se presenta una situación tipo 3 todo el país lo sabe, o sea, por decirlo así en términos generales, no toda la población del país, pero esas situaciones quedan reportadas en todo el país como sistema nacional. Entonces, compañeros, eso es lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Entonces, es así como debemos tratar de explicarle a los chicos el Sistema Nacional de Convivencia. Eso no quiere decir que las otras situaciones o faltas, que ya podemos llamarlas faltas, pero no son faltas de convivencia, sino faltas disciplinarias, no se intervenga. Eh, ¿Cuáles son esas faltas? Ya todo lo que tiene que ver con las disciplinarias, todo lo que tiene que ver con la promoción, digámoslo así, de los valores
o de los principios institucionales, o sea, aquellas que apuntan a que los estudiantes desarrollen un sentido de pertenencia y unos valores y unos principios acorde a lo que nosotros hemos propuesto como nuestra propuesta pedagógica, por decirlo así. Entonces es ahí donde van a estar, por ejemplo, si vamos a castigar o a seguir o a tratar de intervenir, si llega tarde o no, si usa el uniforme o no. Todo eso son reglas disciplinarias, entonces serían normas disciplinarias. El tema de la llegada tarde, la llegada del uso del uniforme, las otras faltas que tienen que ver, por ejemplo, con temas disciplinarios como si usa el pelo largo, si lleva aretes, tatuajes, si lleva las uñas pintadas, si no. Todo eso tiene que ver con normas disciplinarias. La institución educativa puede imponerlas, pero debe saber que cuando se presenta una situación de conflicto entre el estudiante y esa norma, esa norma disciplinaria, el estudiante va a ganar. La ley 16.1098, perdón, dice que priman los derechos de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decirle a un estudiante que tiene un tatuaje, que ya se lo hizo y permanente y no se lo puede quitar, que entonces no puede estudiar en el colegio porque tiene un tatuaje. O si está pagando una manda y tiene el pelo largo, entonces decirle, porque ahí hay un respeto por las creencias religiosas, recuerdo. Entonces decir, en el colegio de nosotros que es público, entonces no va a estudiar, sabiendo que nuestro colegio es público y debe recibir todos los estudiantes, pues no va a estudiar porque usted tiene el pelo largo, no sé. O sea, que podemos manejar las situaciones disciplinarias hasta que esas situaciones disciplinarias se van en contra, impiden, digamos, los derechos o ponen en riesgo los derechos de ese estudiante. Por ejemplo, cuando le dicen uno se va para la casa porque no tiene el uniforme, pero resulta que el estudiante no lo tiene porque su papá no se lo ha podido conseguir y que son temas más del padre de familia que del estudiante. Entonces el estudiante tiene 15 días que no va a clase. Ahí se está poniendo en riesgo, digamos, el derecho a la educación del estudiante y en ese caso, esa norma disciplinaria no es prioritaria, es prioritaria eh, el derecho del estudiante. Entonces, las normas disciplinarias, claro que la institución las puede tener, pero debe saber que se deben flexibilizar cuando esas normas se ponen en contraposición de los derechos de los estudiantes. Ya más adelante vamos a ir definiendo esas normas, por lo menos en nuestro sistema institucional de convivencia, no están definidas y hay que irlas definiendo y debe ser un acuerdo entre todos, tanto docentes, padres de familia y estudiantes. Entonces, eh, yo que he estado liderando pues el proceso de manual de convivencia, iré pues poniendo sobre la discusión todos estos temas en el transcurso de estos días, precisamente para tratar de que por lo menos a finalizar el mes de febrero ya tengamos definidas esas normas disciplinarias y podamos continuar con el proceso de actualización y finalización del manual de convivencia. Compañeros, bueno, hasta aquí cualquier duda se las puedo recibir a través del WhatsApp, del grupo personal o a través del correo electrónico de orientación escolar.